Ahí hay una flecha mal puesta, pero lo que se está haciendo es, lo que se va a hacer es llenar un recipiente que está inicialmente vacío. Según las condiciones del esquema son temperatura de entrada 149 grados centígrados, presión de entrada 2 atmósferas. Se le alimenta hidrógeno y a un caudal de ingreso de 16 kilogramos hora. El volumen del recipiente es de 2.350 litros, vamos a llamarle tanque, 2.350 litros. El proceso tarda 1 hora. Claramente se trata de un caso de sistema abierto en estado uniforme. Hay un tiempo de operación del volumen de control, que evidentemente será nuestro recipiente. Ese tiempo es 1 hora, y lo que está pasando es que se está acumulando masa dentro del recipiente, evidentemente. Entonces, sistema abierto en estado uniforme. Y dice que el recipiente se halla en contacto con una fuente cuya temperatura es de 22,8 Kelvin, que obviamente va a ser la temperatura final del recipiente. En el estado final, el hidrógeno se encuentra en equilibrio líquido-vapor. Entonces, en el estado de agregación final, líquido-vapor, y en equilibrio térmico con la fuente. Entonces, T final es la temperatura de la fuente. Y con eso nos pide que calculemos la creación interna de entropía en el recipiente. Las preguntas serían: ¿cuánto vale la creación interna de entropía en el tanque? ¿Y cuánto vale el calor intercambiado con la fuente? Podríamos expresarlo eso como Q de la fuente o menos Q de la fuente, que sería el Q del recipiente. Porque evidentemente en este esquema todo el calor, fíjense que resalto el hecho de que está aislado el conjunto, todo el calor se intercambia entre el recipiente y la fuente. Dice, resolver considerando que la expresión del calor de vaporización en función de TR, o sea, lo que tienen como dato en el perrito, y si no, aplicando la ecuación de Clausius-Clapeyron. O sea, que nos va a servir para tener una idea de la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, un dato adicional es el volumen de líquido del hidrógeno. Bueno, nos da un volumen de líquido válido en la aplicación del problema, que es 0,0445 litros por mol. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a plantearlo al problema. Yo lo voy a hacer directamente sobre la transparencia esta vez para ir más rápido. Entonces, segundo principio para un sistema abierto en estado uniforme. O sea, yo lo que quiero calcular es la creación interna de entropía en el recipiente. Entonces, ¿cómo se hace el balance de entropía para un sistema abierto? Habíamos dicho que era el diferencial de S respecto del tiempo en el volumen de control, más la sumatoria de caudales de salida por entropías de salida, menos sumatoria de caudales de entrada por entropías de entrada, tenían que ser igual a la sumatoria de los calores transferidos sobre temperatura para el caso de que esos calores se intercambian con fuente, que era la restricción de esta ecuación, más la creación interna de entropía. Esa era la expresión del balance de entropía para un sistema abierto en estado uniforme o sistema abierto en general. Cuando yo lo integro para el caso concreto del sistema abierto en estado uniforme, le adjudico eso obviamente un tiempo, el tiempo de operación. Estos caudales, al ser integrados, son el producto, la masa ingresada y egresada respectivamente, son los caudales por el tiempo de operación. Y entonces, para un caso como este, donde no tengo valores de egreso, ¿sí? Porque no sale nada del recipiente, y esto integrado en el tiempo es el delta S en el volumen del control, me queda con una sustancia simple el caudal. Perdón, me equivoqué. Lo que no hay es el de salida y taché el de entrada, discúlpenme. Esto está mal. Es válido, o sea que es menos el caudal de entrada por el tiempo, por
la entropía de entrada, igual al calor de la fuente, cambiado el signo porque es el calor del sistema, sobre la temperatura de la fuente, que es la temperatura a la cual se intercambia la energía, más el delta la creación interna de energía. A su vez, el delta S del volumen de control es S final menos S inicial, tensivamente hablando. ¿Y qué pasa? Que inicialmente el recipiente estaba lleno, entonces el delta S del volumen de control va a ser igual a la entropía final del volumen de control. Y la entropía final del volumen de control va a ser igual a la masa que entró en el tiempo de operación al volumen de control por la entropía final del volumen de control en términos por lo menos puntuales expresados. Menos esto que también es la masa que ingresó, ¿no? Masa caudal de ingreso por tiempo es la masa que ingresó, por entropía de entrada. Igual a menos Q de la fuente sobre T de la fuente más la creación interna de entropía. Entonces, con esta expresión, lo que me queda es que el caudal, la masa, ingresada por el delta S, que queda armado por la diferencia S final menos S de entrada, pongo acá, sumando, paso el término me va a dar la creación interna de entropía. El balance para este caso se hace de esta manera. ¿Y esto qué va a ser? Va a ser un camino el que me va a permitir conocer la diferencia entre S final y S inicial. ¿Qué dice el problema? El problema dice que en el estado final el hidrógeno se encuentra en equilibrio líquido-vapor. Entonces va a estar a la temperatura de saturación que corresponde a 22,8 Kelvin, ya que está en equilibrio con la fuente. Por lo tanto, la presión va a ser la presión de saturación a 22,8. Va a estar con un determinado título, que no conozco, porque dice que está en equilibrio líquido-vapor, pero no me dice en qué valor. Y después tengo una presión de 2 atmósferas inicial y una temperatura de 149 grados centígrados. Obviamente va a estar siendo hidrógeno la sustancia supercrítico. Pero esto sería el valor de entrada y este sería el valor final. ¿De acuerdo? Entonces yo como calculo este delta S simplemente recorriendo el camino reversible y planteando el delta S para esa sustancia pura entre esos puntos, sencillamente. ¿Se entiende? Obviamente, ¿qué aparece en ese camino? Aparece el calor latente de vaporización a la presión de saturación que corresponde a 22,8 Kelvin. Y ahí entraría el gancho con lo que vimos al principio. Pero el problema se circunscribe fundamentalmente a hacer esto. Después lo demás es simplemente cómo obtengo el lambda de vaporización. Si lo voy a obtener a partir de la ecuación del Perry, entonces vamos para adelante. Ahí están las simplificaciones que acabo de hacer yo para volar los términos que son cero en la ecuación de balance. Ahí tengo la expresión del delta S en función de la masa que ingresó y de los calores transferidos. Y ahí estaría el esquemita que acabo de hacer para la evolución. Lo que en realidad surge, y acá no está explícito, pero lo que en realidad surge es que si la temperatura de saturación es 22,8 Kelvin, la presión de saturación, y eso lo van a encontrar en la tabla de presión de vapor de sustancias puras, es justamente 2 atmósferas. Entonces, en realidad, lo que sucede es que en el esquemita que hice yo acá en la hoja, P de saturación termina siendo igual a la presión de entrada. Entonces, en realidad, el esquema que queda es este. Eso lo encuentro una vez que fui a tablas y encuentro el valor, cuánto vale esta presión. Cuando miro qué presión corresponde a 22,8 Kelvin, encuentro que casualmente, comillas, es 2 atmósferas. ¿Okay? Entonces, en definitiva, el delta S se vuelve más sencillo, sustancia pura, que va desde a 2 atmósferas, puedo considerar comportamiento perfecto del hidrógeno, pues a 2 atmósferas y hay hidrógeno, o sea que sobran las condiciones para decir que sea comportamiento perfecto, y entonces esa evolución, el delta S entre E y F, va a ser igual al Cp de vapor del hidrógeno. Si lo considero constante, vamos a permitirnos esa guasada, para el hidrógeno también no está tan mal,
por el logaritmo de T de saturación, que corresponde, es igual a T final, porque voy hasta este punto, estoy haciendo la integración en la zona donde es gas, el hidrógeno, es decir, que voy a llegar hasta este punto A. Vamos a poner TA sobre T de entrada, después lo hacemos igual, menos R logaritmo de PA sobre P de entrada. Lo que pasa es que, ¿qué encuentro yo? Que este valor es 0 porque la P de entrada y PA son iguales. Entonces esto se hace 0. Porque queda el logaritmo de 1. Y TA es igual a la temperatura final. Después lo reemplazo. Y ahora queda el término para ir desde A hasta el título final. Entonces esto va a ser igual a más X menos 1 por el calor latente de vaporización a 22,8 sobre T final. Que es la expresión que quedó acá. Esto es el delta S que tengo que meter allí dentro. Y eso va a ser igual a el calor intercambiado con la fuente sobre su temperatura más la creación interna de entropía. Entonces, si quiero averiguar cuánto vale ese calor, tengo que hacer justamente el planteo del primer principio para el sistema abierto en esta uniforme. Es decir, ahora de vuelta, para un sistema en estado uniforme, el calor intercambiado en un tiempo determinado va a ser el delta U en el volumen de control más sumatoria de masa que sale por H que sale, esto ya está integrado en el tiempo, ¿sí? Menos sumatoria, masa que entra por H que entra, más trabajo, obviamente. Esto es 0, no sale nada, esto es 0, y U es solamente U final, que es igual a la masa que entró por la masa que entró, sí, por H final menos presión por volumen del tanque, presión final por volumen del tanque, menos masa que entró por H que entró. Y lo único que tengo que hacer entonces es resolver esto como masa ingresada por el delta H entre el estado inicial y el estado final. Es decir, esta diferencia acá, que va a ser igual a el CP del hidrógeno por T final menos T de entrada más X menos 1 por el lambda de vaporización a la T final, eso es el delta H, menos P final por el volumen del tanque y listo. Entonces ahí lo tengo expresado, sin integrar, ahí quedó integrado, y puedo resolver fácilmente cuánto vale el Q del tanque. Esto sería el Q del tanque, porque estoy planteando el primer principio con volumen de control tanque. Y esto obviamente es igual a menos el calor de la fuente. Entonces, con ese numerito, con el calor, lo que tengo que hacer es, obviamente, ir a buscar los datos explícitos de presión y temperatura. Acá está planteado como que ya digamos, el final, sabe quién fue el mayordomo, es decir, que la presión final es 2 atmósferas porque entra esta tabla. Yo me anticipé a explicárselos porque si no, no se entendía que se borraba este término del delta S como consecuencia del cambio de presión. Surge de que la presión final era igual a la presión de entrada. El volumen del tanque obviamente lo voy a tener que resolver considerando, obviamente fíjense que acá adentro está el título, y el título no lo conozco. Entonces, para poder resolver del todo este problema necesito saber cuánto valía el título, y el dato sale a partir del balance de volumen. Entonces, digo, si el volumen del tanque, que es dato, es igual a la masa que entró por el volumen intensivo en el tanque del hidrógeno, eso va a ser igual a la masa que entró por el volumen del líquido más el título por la diferencia entre el volumen de vapor saturado seco y volumen de líquido. ¿De acuerdo? Esa diferencia
esa diferencia tiene contenido el título y el volumen de vapor saturado seco, lo puedo expresar a partir de la ecuación de los gases. Y entonces me queda una expresión donde ya conozco todos los números menos el título y puedo despejar de allí su valor. Profe, sí. me parece que se le cayó el micrófono o algo así. Y si puede subir un poquito la hoja porque no se ve. Bien. ¿Me escuchan? Porque no Sí, tengo nada despacito. aparentemente silenciado. Ah. Bueno, yo lo escucho más bajo. A ver. Yo también, profe. ¿Sí? No, porque justo se me cayó una cosita arriba de la computadora, pensé que a lo mejor había tocado algo, por eso se escuchó un ruido fuerte. Sí, igual ahí se escucha bien, profe. Ah, bueno, perfecto. Continúo. O sea, a ver, voy a hacer la hoja mejor para no meter la pata. ¿Ahí se me escucha? Yo lo escucho muy bajito, no toqué nada. Por ahí capaz que hay algo que se le cayó cerca del micrófono y que por ahí está interrumpiendo. Yo escucho bien ahora, la verdad. Fue una cosa puntual, pero... O sea, se escucha bien, pero se escucha más bajo que antes. Claro, eso. Bien se escucha, pero más bajito. Estoy buscando los niveles de volumen y todo, pero no encuentro ningún... A ver, configuración de audio. Denme un segundito a ver si lo puedo subir. Nivel de salida y nivel de entrada los tengo al máximo. A ver ahora, ¿se escucha alguna diferencia? Ahí se escucha re bien, sí. Ahí se escucha, Jorge. Perfecto, sí, por alguna razón entonces se había bajado el nivel de entrada de la configuración del audio. Ahora no me pregunten cómo diablos, porque lo que se me cayó fue una tapita de un frasco que mi mujer me trajo para que se lo abra porque no podía. Mientras estaba hablando y se me cayó, pero no, aparentemente no apretó ninguna tecla, así que no sé cómo hizo. Bueno. A lo mejor tiene un sistema que se satura el micrófono por el ruido que hizo la tapita y se acomodó solo el audio. Bueno, ¿se entiende esto entonces? Lo que hicimos acá es sencillamente a partir del volumen sacar el título. Con el título entonces la idea era entrar a la ecuación del primer principio para sacar el calor. Ahora, para poder hacer eso necesito expresar el calor latente de vaporización a la temperatura final. Si tengo la ecuación en el PERRI, obviamente lo único que tengo que hacer es buscar las 4 constantes, porque encima el hidrógeno tiene las 4 constantes, hay que hacer todo este pelote. Buscar la temperatura crítica, que es 33,1 Kelvin, con la temperatura crítica y la temperatura final obtengo la reducida, la reemplazo en la ecuación y obtengo el valor del calor latente de vaporización en calorías por mol. Fíjense qué chiquitito en calorías por mol que es el calor latente de vaporización, lo cual es bastante sensato. Estamos hablando de hidrógeno, ¿sí? Estamos evaporando hidrógeno. Ya tener hidrógeno líquido es todo un tema tecnológicamente hablando. Justamente es una sustancia hiper recontra volátil y es razonable que a unas bajas presiones los calores latentes sean muy chiquititos. Acuérdense que para el agua el calor latente a una atmósfera es 9.000 calorías, casi 10.000, ¿bien? Para que se den una idea, casi un orden de magnitud lejos, un orden de magnitud más. Esto es simplemente para que tengan criterios médicos, ¿no? Pero eso es el calor latente de vaporización. Entonces lo que hay que hacer es simplemente meter eso en la expresión del calor, tanto el título como el calor latente, y calcular el calor que da unos 22.500 kilocalorías. Lo voy a anotar por acá, simplemente para tenerlo presente. Menos 22.500 kilocalorías sería el calor del recipiente o del tanque. Obviamente, eso implica que el recipiente cede energía a la fuente. El valor del calor de la fuente será positivo. Con eso obviamente puedo ir a calcular la creación interna de entropía. Ya tengo todos los términos, el título, el calor latente, el QR. Lo puedo cargar acá y despejar el calor en la creación interna de entropía, que obviamente me debe dar positiva, acuérdense.
Y este es el valor que se obtiene. Si tuviera que utilizar la ecuación de Clausius-Clapeyron, vamos a suponer entonces, ¿por qué? O sea, ¿para qué utilizaría yo la ecuación de Clausius-Clapeyron? La necesitaría para conocer, por lo menos, el calor latente de vaporización. Esto es suponiendo que no tengo el calor latente como un dato para el hidrógeno. Esto es suponiéndolo, no es que van a tener que utilizar para el hidrógeno porque ya saben, tienen la información en el perrito. O sea, Pero si profe, hubieran una tenido... pregunta. Sí, Esto sería si, por ejemplo, iría a sustancia A, digamos. claro, Cuando- claro, normalmente cuando nosotros en un ejercicio queremos, para que ustedes demuestren que saben aplicar Clausius-Clapeyron, naturalmente lo que hacemos es no poner datos que sean sustancias que están en la tabla, ya sea porque directamente le ponemos un nombre de fantasía a la sustancia, fluido, sustancia A, sustancia S, etcétera, como para que les quede reclaro que en la tabla no van a poder sacar nada de esa sustancia, ¿entienden? Y el resto de la información física que consideremos necesaria para esa sustancia van a estar en el enunciado como bajo el título datos para la sustancia A. Van a haber pocos casos donde vamos a estar tan jodidos que le vamos a dar una sustancia que ustedes empiezan a buscar en tabla y no encuentran la información y dicen, voy a aplicar Clausius-Clapeyron. ¿Por qué? Porque en un examen siempre le va a quedar la duda de si no están encontrando la información porque no está o porque la idea es aplicar Clausius-Clapeyron. Y no los vamos a poner en esa situación, ¿sí? Entonces lo más probable es que si queremos que usen Clausius-Clapeyron va a aparecer en el ejercicio en forma explícita de esa manera. Después, en la vida real, Clausius-Clapeyron es un recurso cuando después de romperse la cabeza buscando una información no la encuentran y dicen, bueno, entonces aplico Clausius-Clapeyron. Eso ya sería que ustedes deciden agotar la búsqueda, dicen, chau, me cansé de buscar, no encuentro en ningún lado el dato para esta sustancia, aplico esto. En un ejercicio, les vuelvo a decir, no va a estar tan ambigua la cuestión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si no tengo la función lambda de T? Lo único que me quedaría para el hidrógeno es la tabla de presión de vapor de sustancias puras. Es decir, esto es la tabla de presión de vapor traída acá. Si ustedes buscaban para el hidrógeno la presión de vapor por encima de una atmósfera, ¿sí? Esto hay que hacerlo por encima de una atmósfera porque yo ya sé que el lambda que tengo que obtener es a 2 atmósferas. Entonces voy a tener estos datos, voy a tener para P1, para P2 y para P5. Estoy tomando 3 valores cercanos al dato del cual no tengo el lambda de vaporización. Entonces, ¿cómo procedo si tengo esta información? Bueno, yo lo que quiero obtener es un calor latente, ¿sí? La presión de saturación sí la tengo explícita en este caso. No necesito correlacionar de otra manera eso. Ya tengo la presión explícita a la temperatura a la que necesito, o sea, la presión que corresponde a la temperatura de saturación. Entonces, lo que haré será aplicar alguna ecuación para relacionar, para tener un lambda de vaporización. Si solo voy a utilizar esta tabla, si solo dispongo de esta tabla y no tengo, por ejemplo, el CP de líquido, que acá sí lo podría tener, no lo tengo explícito, si se fijan, el CP de líquido acá no está, y no sé si en la tabla de CP de líquidos el hidrógeno figura. Hagamos de cuenta que no lo tengo. ¿Por qué digo esto? Porque si yo tengo el CP de líquido, puedo proceder, según lo que expliqué antes, diciendo que CP de vapor menos CP de líquido era igual a la derivada de lambda respecto de T. Igual, necesito tener un lambda cero, necesito tener algún calor latente. Si no tengo ninguno, tampoco puedo hacer nada para obtener una cierta función del lambda con la temperatura para relacionar P y T o obtener la distinta temperatura de lambda. Si ese es el caso, entonces estoy acá. No tengo más que esto. Y si no tengo más que esto, entonces lo que puedo hacer es buscar el lambda medio a través de esta relación. Era la que habíamos visto como primer caso más sencillo de Clausius-Clapeyron, cuando puedo considerar la lambda igual a lambda promedio. En ese caso me quedaba esta expresión. Y esta expresión se permite, si tengo un par de valores, P1, P1, P2, ¿qué sería P1, P1, P2? No el valor de las dos presiones, sino simplemente dos valores que contengan como intervalo el lambda que yo necesito utilizar. Entonces pregunto, ¿qué pares de valores utilizarían acá? Tendríamos tres opciones. Una atmósfera y 2 atmósferas, una atmósfera y 5 atmósferas, o 2 atmósferas y 5 atmósferas.
¿Por qué dije eso? Porque en todos los números que acabo de contar está presente el valor 3 y la lambda 2, ¿no? Que voy a sacar yo. ¿Cuál de esos tres intervalos me harían a ustedes? Una anterior y dos que la diferencia entre la mayor y menor. Eso es un buen argumento. Primero, la diferencia entre temperatura es mucho más chiquitita. Es decir, está más cerca del lambda representativo de dos pares de valores. Muy bien, Lucas. Hay otros aspectos a atender. Si los dos saltos acá de temperatura hubieran sido parecidos, ¿qué otro argumento habría para tener en cuenta? ¿Qué otro aspecto podría pasar a ser? Recuerde que esto habla digamos, que la 17, esto era la 24 y pico, la misma diferencia, la misma diferencia que se iba a ir desde 1 hasta 2. Ahí sería equivalente a tomar 1, 2 y 5. ¿Qué opinan? ¿Hablar usted? Sí, perdón. ¿Por qué? Porque ahora sí tiempo bajar la diferencia, ahora bien, creo que lo que están tratando de decir, si no me equivoco, es que el rango de expresiones que estamos operando, si elegimos 1 y 2, está casi seguramente el rango en el que el vapor es perfecto. En cambio, el de 2 ya está casi tiene que tan perfecto será el vapor ahí medio que hay hidrógeno. Como que viene tranquila la cosa. Pero de otra sustancia, tenganlo en cuenta, podría ser el tema tal que me haga preferible elegir par 1 a 2. Desde ya, par 1 a 5, todo lo que dijimos antes sería el menos adecuado. Primero, el salto de lectura más grande, segundo, que también abarca una presión más grande o valor final. Entonces, esa sería la manera que hay que hacer, reemplazar el valor acá, esta expresión, ahí quedó V1 y V2, entonces por el valor de V1 para una atmósfera, se desvanece el valor que da el logaritmo de 1. Le queda el logaritmo de la acción igual a la lambda R menos el número de 2. En definitiva, lo que me quedaría es que el lambda de pulsación media va a ser igual a el logaritmo de 2 por R sobre 1 sobre 20,5 menos 1 sobre 22,8. ¿De acuerdo? Esa sería la manera de lograr. Bien. Haciendo eso con la creación la media de 279. Me voy para atrás. No, 273 de el perrito. Y así haciendo, aplicando la opción Superfeiro, me queda 279. No es poca la diferencia. En términos porcentuales, incluso lo de el valor para nada de ser el error que cometen. No deja de ser una estimación. Bien. Y acá están los valores que tienen. El calor, que antes era 2500, acá ha habido 800, menos o menos. En fin. Y después, bueno, incluso la creación de la entropía también. Eso era un ejemplo de lo de cómo laburar donde tengo la... Acá se vuelve el ejemplo 4. La cosa se vuelve más concreta porque tengo una sustancia que sufre un fluido
acá viene bien. Podcast que habla de ruido, va a ver que nunca aparece ninguna otra aclaración. Dice que se va a hacer la denominadora. Vamos a echar el simbolito de la denominadora. Y un cero argentino. Yo digo acá debe ser tiempo porque si hay un cambio. Y sí, como dice. Entra la denominadora como líquido salado. O sea, acá con el líquido salado a 300 Kelvin. Luego pasa ese tiempo y entonces sale como por saturado seco y está a 200 Kelvin. El sargento dice que cambiarlo para una solución líquida. Acá imaginen que hay polvo ahí a través de la contracorriente circula fluido que es una solución líquida, le da agua, etilenglicol. Vamos a ponerle GG por ahora. Cuya fracción molar del agua es 0,4. Y está a 70, o sea, la sed de entrada es 66 grados centígrados. Y una esta corriente, la solución de etilenglicol y agua sale del recargador S constante a 17 grados centígrados. Y también, por igual legal, como ya les dije yo, los intercambiadores de valor no aplican, a menos que se diga lo contrario, la conversión podría haber sentido el valor de la salida y es como PRI. Esta corriente dice que se hace PRI con caudal de solución de 4,45 moles minuto. Bien. Calcular el caudal volúmico de la salida del salpintín del fluido refrigerante en litros por minuto. Del fluido refrigerante, que sería acá. O sea, lo que recomiendan es una suerte de caudal volumétrico, vamos a hablarlo así. La ingeniería suele llamar a eso es escribir bien otro tanto de punto. Eso es un litros de fluido refrigerante por minuto, teniendo en cuenta que se trata de agua forzado seco. Obviamente el fluido, el volumen S va a ser igual al flujo molar del fluido por el volumen intensivo del agua forzado seco. ¿Entienden? Si yo lo multiplico, esto por esto lo que me queda es litro por minuto. Un caso de esa manera que es sencillísima, pero no es tan común. ¿Qué datos tenemos? Tenemos el CP del líquido, del etilenglicol, como dato, que es 3,6 mol. Y para el refrigerante me dice que el logaritmo en base de la presión expresada en atmósferas es igual a 31,84 menos 1966,5 sobre T menos 10 por el logaritmo de T. Fíjense la relación esta. Ustedes ya están en condiciones de decirme qué forma va a tener el CC de vapor de la sustancia refrigerante esta. ¿Alguien puede contactar? Acuérdense que hemos dicho que si consideraba que el lambda se obtenía una función a partir de considerar que la diferencia se se vapor por el ciclo reactante, me quedaba una función lineal del lambda de evaporación, que cuando yo lo integraba para el caso SS,
el resultado que tenía era una función de tipo alfa más sobre ¿qué tipo de expresión que tengo acá? Logaritmo de la presión igual a una constante más otra constante sobre t más otra constante por el logaritmo. Acá está esta expresión, logaritmo decimal, la pasada logaritmo natural, pero tiene esa estructura, es decir, yo puedo decir hablando rápidamente que el fluido que genera tiene un cierto valor constante. O por lo menos así está tomado para obtener esta expresión. ¿Entienden? Eso es lo que digo que tiene que caminar un poquito haciendo la clasificación de darle tres cachas, la constante de la para ese lo que vamos a hacer importante, después la para ese lo que vamos a hacer lineal. Si hacen eso, esto le va a levantar rápido de lo que vamos a hacer. Y fíjense que se gana la estimación yo debe tener el 0,4%. Por lo que les dije. Y bueno, lo que me da son de KPI del fluido. Además tengo una tabla con los delta H mezclado intensivo, en función de la presión molar del agua para dos temperaturas. Casualmente la temperatura de entrada 76 centígrados y la de salida 17 centígrados. Saben que si tengo que trabajar con valores con este tipo de sistemas, tengo mezcla que cambian de temperatura, tengo que resolver de la mezcla para establecer el delta H mezclado de la cerveza mínima cuando PPP y tengo que resolver el delta H de los dos valores. No tengo en cuenta habilidad y tengo que resolver. Bien. Entonces, o sea, puedo pedir una se puede como relevar en expresión para exactamente otro problema que no imagino que el balance de sistema abierto estable. Porque ahora si miran el esquema, esto es un sistema abierto estable. Ahora había que funcionar dentro de un recipiente. Simplemente todo desinstalar la constante antes que la forma de resolver el problema es lo único que piden es calcular el caudal magnético del fluido, por tanto no voy a tener que decir que calcular los principios de la termodinámica acá, aunque es el caso de termodinámica, pero sí voy a tener que tener presente esta expresión y la información que yo pueda sacar de allí para laburar. Ahí está el tema que acabo de resolver para caso para utilizarlo. Ahí fíjense que se llama, a estos puntos se llama A, B, C, lo cual va a dar un poco de confusión en el cuidado. Y para el fluido se llama 1 al punto de entrada y 2 al punto de salida. Simplemente digo para que quede todo con las mismas cosas. Bueno, ahí está lo que yo les decía. El volumen de vapor saturado seco, C, está el índice C no refiere a crítica, no es la presión crítica, sino se refiere al punto C. Al punto C acá. Entonces este volumen de vapor saturado la forma obviamente RT es P en las condiciones en la salida. En este caso se llama así. Entonces, si planteo que el principio de la termodinámica se me había estado estable, no te lo voy a calcular. Bueno, yo no tengo información de la bala de la laminadora. No sé, hay condiciones sales, etcétera, pero sí que sé con respecto de la bala de la laminadora. La laminadora es isotáltica y además es adiabática. Intercambiando abajo, o sea que lo que conviene es tomar un volumen de control que deja de adentro. La laminadora es el cargador. Entonces, si hago eso, tendré que Q va a ser igual a C0 si considero el cargador más todas las corrientes, pero será el valor del cargador aproximadamente si considero, por ejemplo, la corriente que ingresa del fluido refrigerante acumulado y del fluido de la mezcla de la solución de el equipo agua del otro.
acá está hecho. Es decir, en vez de tomar un punto igual a 0, que sería posible directamente, yo le decir si esto es igual a el caudal dividido por la diferencia entre la enthalpía en C menos la enthalpía A, más el caudal de solución del agua por la diferencia entre la enthalpía 2 y la enthalpía 1, que serían los puntos de sal. Chao. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Ahora, si lo resuelvo adecuadamente, ¿qué pasó? La solución de etilenglicol y agua, tengo la información de título, de la fracción molar, de la fracción molar, presión y temperatura, presión y temperatura de salida, es decir, esta diferencia es conocido y caudal de todo este número, para mí es asequible. Y es lo que plantea esta primera etapa, plantea la diferencia entre la terapia en el todo y la terapia en el punto. Ahora, como se trata de una solución que entra a 76 grados centígrados, yo tendré que recurrir al diagrama de bloques para resolver el detalle de evolución será el rango de la 76 al día 17, que va a ser en el detalle de mezcla a 76 y este es el detalle de mezcla a 17, que tengo que hablar de la solución corresponde a la solución. Y entonces será, por ejemplo, el etilenglicol cambiando de temperatura de 66 a 17, y esto es el agua, la temperatura de 66 a 17 también. Obviamente, estos son elementos del líquido por definen M2, M1, los dos elementos. Entonces queda esta expresión acá. Fíjense que primero sumado del pH mezclado por el caudal más el caudal de solución. Después está el del pH mezclado a la temperatura final por el caudal también. Y después pueden separadamente los términos que vienen acá. Es decir, el caudal de agua, de agua, líquido, normal, el etilenglicol, todo esto es información que yo tengo. La sal del líquido habla, y luego del mezcla habla que puede ser simplemente cuestión de resolver para traer el valor de esa diferencia de para esto. Eso es lo que voy a traer hasta acá. Ahora bien, podría desarrollar más despacito más claro y sería entonces, esto sería el caudal de solución dato por menos el detalle de mezcla a 76 y 10,4 más el del detalle de mezcla a 76 a 17,04 más los dos términos que serían la cantidad de agua, obviamente la fracción molar, el caudal total de agua, etilenglicol, porque un caudal ya siempre lo dieron, caudal lo cual hace todo, siempre que la presión celular, el glicol, etc. Entonces de agua por sobre el líquido de 1 más en el glicol por sobre el glicol por T2, donde en el agua es igual al número total de la población de agua. Y el otro es la diferencia. O menos. Con eso entonces les obtuve el detalle que contribuye al balance de energía para la solución refrigerante, o la solución refrigerante.
Entonces, para resolver el otro tramo, sería esta diferencia, o bien mantengo el cero y pongo el número acá, o bien yo ahí directamente expreso esa diferencia total igual a menos el calor de la solución. Así que es equivalente a como se que está planteado de forma separada, pero eso va a buscar cuando tenga claro el proceso. Entonces, se puede decir que la denominadora es un tal aplicación gramática, yo consideré el volumen de control así, tiene alguna diferencia, yo acabo de lanzar su decisión pero bueno, podría decir que todo eso lo puedo echar a diferencia de 6 veces, a diferencia de entalpía. No vuelvo a decir que no tiene demasiado sentido, que yo tendría que cambiar directamente entre el C y A. Sí me puede servir eventualmente para saber la diferencia entre entalpía y acá, y si quiero conocer la conciencialidad, lo voy a hacer para conocer, por ejemplo, a qué presión, a qué temperatura salió el fluido vibrante. No es una pregunta que me haga explícitamente, en este caso no tiene sentido para hacerlo. Lo que sí sé respecto del fluido vibrante es a qué presión está a la entrada. Se la temperatura eléctrica. Pero se hace como líquido saturado. Por lo tanto, la presión en A va a ser igual a la presión de saturación en el 37 Kelvin. ¿De acuerdo? Y yo tengo la información de lo que logaritmo versus T para esa circunstancia. Entonces, lo que conviene es hacer mi eliminación que vaya por el lado de la fase líquida. Porque yo estoy con la sustancia acá, líquido saturado, a una presión corresponde a la presión de saturación a 100 Kelvin. Eso sería la presión de saturación en A. Y ¿qué me dice? Que queda como vapor saturado seco a 200. Es decir, que necesariamente la sustancia cambió de presión de tal forma que quedó como vapor saturado seco, fíjense, pero a 200. Entonces, plantea que la relación de entalpía para este camino implica dos alternativas, o de vapor, cambio la presión, cambio la temperatura, o bien directamente del líquido, cambio la temperatura, luego eso es despreciable y me queda el calor latente a 200 Kelvin. Ahí la resuelto es ese camino. ¿Entendido? Entonces, el delta H, para ir desde el punto A hasta el punto C, sería acá, va a ser igual, en términos intensivos, del líquido de la sustancia directa, del fluido de por la diferencia entre en C y en A, que son estas dos temperaturas. Entonces me vine acá. Después vendría tramo y cambio de presión a temperatura constante entre el líquido, vapor también entalpía. Y después vendría la vaporización para cargar el dato C, que sería el calor latente, a la temperatura en CC, que es lo que yo quería escribir hoy. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta con eso? Esto tiene la ventaja de que no necesito conocer el CC del vapor. Y el dato es el líquido. Pero bueno, yo les dije que en esta impresión allá de adentro, acá, donde está lo que yo he llamado el gamma, acá, está el CP del vapor, que además va a ser una constante que se deriva de ahí. Entonces yo podría eventualmente hacer el camino por el gas, que sería ir ahí acá, y acá hasta acá, y hasta ahí, este caminito. Sería posible obtener el CP del vapor de esta expresión. Se lo dejo como ejercicio, eso no está resuelto de la manera, pero sería perfectamente realizable. Más allá de que se trata de una sustancia técnica y de manera del vapor. Bien.
Entonces, siguiendo con la resolución que está acá, simplemente la presión que queda acá puede ser igualado al valor que se cambia con la solución, quedaría igual a esto. Donde, primero que nada, lo que yo tengo que conocer es el caudal del fluido, que me da tanto. No puedo hablar del fluido. Y necesito determinar cuánto vale el valor correspondiente a la temperatura C. Eso sería la información que necesito para lo cual acá está dejado directamente de la proposición C, porque está expresado ahí, quiero ver no está calculado, así que vamos a ver cómo lo tenés. Acá está directamente dejado, yo tengo la proposición acá, el fluido va a salir de presión una vez que yo tenga la bandera reemplazada lo dejé por y con eso voy a obtener el caudal barrométrico al duplicar la temperatura en C, que era 200 Kelvin, y la presión en C que también tengo que determinar, porque no sé yo, el líquido se ha usado a qué presión se encuentra el valor. ¿Se entiende? O sea, para resolver esto, necesito determinar la evacuación y la presión. Acá. ¿Cómo lo hago eso? Para esta presión, sencillamente. Si reemplazo 200 Kelvin en esta expresión, directamente tendría la presión en atmósfera que le corresponde a 200 Kelvin. Eso sale de derecho. Entonces se hace la solución. Acá queda un trabajito extra que he hecho para calcular el calor de la gente. Ustedes saben la relación entre el logaritmo decimal y el logaritmo neperiano es 2,303. Entonces, para poder trabajar la función de yo pero necesito logaritmo neperiano. Entonces, lo que se hace simplemente se multiplica la ecuación matemática esta por 2,303. 2,303 por el logaritmo de P va a ser igual al logaritmo de P natural. Reemplazando, obviamente, hay constantes, queda multiplicada la constante por 2,303, que es acá. Ahora, menos 10 por 10, menos 10 por 2,303, el logaritmo del P es menos 10 por el logaritmo del P. Entonces queda esta expresión que está acá. La manera de casar el logaritmo decimal al logaritmo natural cuadrado y que me da el logaritmo de base 10. ¿De acuerdo? ¿Entendió eso? También se puede el logaritmo, lo pongo en un número, pero va a pasar el ejercicio que se tiene del logaritmo base 10. Entonces, una vez que tengo el logaritmo, lo puedo hacer tanto de la relación por cuarta, no es relevante, puedo utilizar cargar 200 Kelvin y tener el logaritmo menos completamente, luego 10 dado al logaritmo de octubre, la presión en C va a ser igual a 10 elevado al logaritmo de P calculado a T igual a 200 Kelvin. Bien. Eso no se puede hacer ninguna transformación de la ecuación de octubre. Pero para tener la lambda, yo sé que el lambda de la posición lo puedo obtener como R cuadrado por el logaritmo natural de P respecto la derivada del logaritmo de P respecto del T. Por eso es que acá he obtenido la expresión matemática del logaritmo de P. Una vez que lo obtuve, sencillamente para la derivada, ahí están los pasos. La derivada del logaritmo va a ser, esto va a ser 0, o sea, 733, derivada de la constante de 0, la derivada de la constante por 1 sobre t va a ser menos, esa menos, la constante
multiplicante sobre ese cuadrado, se queda positivo, está el término. 45,395 sobre el cuadrado, y menos 10 el logaritmo del t respecto al t es menos 10 por 1 de t. Entonces, esto que da la derivada del logaritmo de t respecto del t. Y eso es igual a la Laplace del cuadrado. Se trae ahí simplemente derivar primero esta función. Igualarla a la de sobre r cuadrado. Entonces lo que queda hacer la derivada de esto es 45,395 sobre el cuadrado menos 10 sobre t igual a la valorización sobre el cuadrado. Entonces ahora lo que me falta es pasar a este cuadrado multiplicando, y eso me da la expresión de lambda respecto de t. Entonces, ahí lo que hace es dar el R factor común, el R factor común, y después queda constante, por eso es el cuadrado, por lo que dará 45,395 sobre t, y el cuadrado de t se queda 10 por t. Eso es la función lambda de yo. Soy medio obsesivo, no me gusta dejar la lambda así escrito, porque parece que una constante, esto es una función de la temperatura, ¿sí entienden? Lo que estoy estudiando es una función de la temperatura. Ahora simplemente reemplazo esta expresión en esta expresión, el valor de la temperatura es lambda de la ecuación a la función Kelvin, será igual a 1,2882 con el que viene utilizar R en unidad de caloría por Kelvin, en este caso pues ya bien por 45,395 sobre 200 menos 10 por 200. Y chao. Eso da 5.018,46 calorías. Una sustancia típica, el valor latente de una sustancia refrigerante que está calculado en el temperatura baja, y por lo tanto también se tiene la mitad casi de lo que es la agua normal. Entonces, con el valor latente calculado, lo que hace es exceder de la relación de la principio que hemos visto antes. Y calcular, obviamente, acá, tendría que meter con este valor latente, de 6 de hacia datos, se le dieron los datos, y entonces eso igualado la latente que había tenido para la solución del equilibrio, una función donde solamente es incógnita el caudal del fluido orbital. ¿Alguna duda? Yo, profesor. Entonces, para plantear el sentido se considera el cambiado de valor, digamos. Claro, si yo personalmente hubiera, se les permite, yo hubiera escrito eso, como lo hice yo, hubiera dicho 0 igual caudal del fluido por cc del líquido del fluido por TNC menos TNA más el lambda de la posición calculado a TNC. Y eso más masa de solución, caudal de solución, por menos delta H mezclado, calculado a 66, más cc de líquido del agua, por T2 más T1, más cc de líquido del glicol, por T2 más T1, más la masa de solución, por el delta H mezclado positivo calculado a 17 gramos. Todo a la concentración que era 0,0. Esto igual a 0. Fíjense que son todos los números que en principio se puede calcular. El lambda de vaporización de ese sale la lo de delta mezclado
tabla, el sonsato y calcular. ¿Se entiende? O sea que de ahí saldría directamente el caudal molar de la película. Eso es simplemente el sistema bien abierto. En tabla, donde todo esto, lo que entra es el fluido por acá y por allá, y por este lado la solución la tiene con el agua, sale por acá. Donde tengo toda la condición que hay acá, y tengo las condiciones de la también que hay acá, y lo que tengo que aplicar la presión de la variable para determinar la latente, nada más. ¿Entiendes? Gracias. Claro. Sí. Lo que hace el problema es tomar el volumen de este control separado la corriente del fluido y la corriente del tiempo por agua. Como si fueran dos volúmenes diferentes, donde obviamente el calor de uno es menor al calor del otro. Pero es un poco más artificial, personalmente el fluido que hace el balance de exposición. Lo que tiene que es más gradual para la resolución del proceso. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Como les digo, acá lo que pasa a ser relevante puedan aplicar la ecuación de Clausius-Peirón considerando las distintas alternativas. Esa ecuación generalizada, logaritmo de que da igual a lambda sobre R1 menos T, 0 menos T, no lo cuenta, y cuando la temperatura está próxima, es una aproximación, porque se suele ver como cosa muy frecuente que parece que lo único que saben hacer con Clausius-Peirón y que la lambda que calcular con esa ecuación. Y en principio está mal. Sobre todo si tienen una temperatura de referencia muy lejana al valor de la temperatura de la cual efectivamente se está calculando. Necesitamos una medida para representar un buen valor. Si no hay otra, es una buena herramienta. Tienen que tener claro que es la última opción. Sí. Bueno, nos vemos entonces. ¿Te acuerdas de la comisión? Sí. Very important. Chao, chicos. Gracias. Chao.